Hola, muy buenas noches. Vamos a ver esta parte de la plenaria que concierne a todo lo que es horarios y cómo nos vamos a organizar. Antes que nada, darles desde la rectoría, desde el equipo directivo, que sean bienvenidos y el mayor de los éxitos para este ciclo lectivo 2021. Bien, ¿qué vamos a ver en esta primera parte de la plenaria? Es la explicación de cómo llevaremos a la práctica el proyecto institucional en nuestro terciario, que en el día de ayer fue aprobado provisoriamente por supervisión, y el próximo paso que nos resta es elevar una carta de pedido para que supervisión pueda hacer un expediente y ya no sea algo temporal este proyecto, sino que lo podamos seguir desarrollando a lo largo de todos los años, ¿sí? No es una solución temporal a lo que pasó el año pasado con todo este tema de la pandemia, sino que lo que estamos proponiendo en el proyecto es guiarnos con todo esto que vamos a explicar de aquí en más. En el transcurso del año 2020, con la experiencia de cada docente, al estar al 100% en la virtualidad, como ya lo estuvimos el año pasado, realizamos una encuesta en donde, entre otras cosas, pedimos el porcentaje de virtualidad que le darían a cada una de sus unidades curriculares, ¿sí? Esto, si lo recuerdan, lo hicieron cada uno de ustedes, llenaron y pusieron el porcentaje que creían adecuado para sus unidades curriculares, para el dictado de sus unidades curriculares. A fines de diciembre se les pide a todo el personal docente la entrega de declaración jurada, ¿sí? Y con todos esos datos se arman los horarios definitivos para todo el terciario, teniendo en cuenta que la extensión áulica en Drago desaparece. Esto ya fue aprobado también por ministerio, por lo que el ajuste de los horarios fue muy importante, ¿sí? Hubo muchos cambios de horario, particularmente porque todos los docentes que daban en la extensión áulica cambiaron su rango de horario de 8 a 10, pasaron al horario nuestro de Urquiza 19:20 a 23:30. Si ustedes lo recuerdan, vamos a ver en dónde lo tenemos. Este era el horario que se les dio cuando nos reintegramos allá el 18 de febrero, ¿sí? Fue el horario donde están todos, ya no está discriminado por cada una de las sedes. Si bien aquí dice sede Urquiza Centro, en realidad ahora pasa a ser nuestra única sede, ¿sí? Ese fue el horario que ustedes recibieron el 18 de febrero. Del horario entregado se pueden deducir los porcentajes de virtualidad obtenidos para cada unidad curricular, ¿sí? ¿Cómo se obtuvieron esos porcentajes de virtualidad? Bueno, se tuvo en cuenta lo que contestó cada docente en cada unidad curricular por separado, se combinaron las respuestas por cada unidad curricular dictadas por diferentes docentes. Si ustedes ven acá, dice, ¿cómo me estás diciendo de que yo lo puedo deducir? Sí, se puede deducir. Agarramos este primer ejemplo, donde ustedes ven ahí el cursor. Primera de analista funcional. Dice arquitectura de computadoras, por ejemplo, que la da la profesora Luciana Becker. Ven que tiene estas 2 horas que tiene los lunes 19:20 a 20:40, primera analista funcional, son 2 horas presenciales. SLC en rojo, como le habíamos indicado, era el laboratorio de computación. Ahí tiene 2 horas presenciales, y arquitectura de computadoras la encontramos aquí los jueves, otras 2 horas, pero estas 2 horas son virtuales. Arquitectura de computadoras en primer año de analista funcional son 4 horas. Las 4 horas son 2 presenciales y 2 virtuales, como vemos aquí en primer analista funcional, lo cual deducimos que arquitecturas de computadoras tiene un 50% de virtualidad. Cada vez que hablemos de porcentaje estaremos hablando de virtualidad. Si lo vemos aquí en primero o segunda, arquitectura de computadoras, que la da el profesor Diego Ponzone, tiene 2 horas virtuales aquí y 2 horas presenciales en el laboratorio de computación. O sea, seguimos respetando ese 50% de arquitectura de computadoras. En primero o tercera, la profesora Natalia Mocharo da los martes en las 2 horas aquí presencial, y los miércoles las 2 horas virtuales. O sea que se cumple de que de las 4 horas
el 50% es virtual, es decir, la mitad es virtual. Por eso decimos que ustedes con este grafiquito que nosotros les dimos, con este cronograma del horario, la plantilla horaria, pueden sacar cuál es el porcentaje de virtualidad que ustedes nos pasaron y cómo nosotros dedujimos que tenía cada unidad curricular. Bien, nosotros todos estos datos los fuimos relevando y los fuimos obteniendo de en esta planilla, donde aquí si buscamos analista funcional, estábamos hablando del caso de arquitectura de las computadoras, que las tenemos ahí. Fíjense que las respuestas de los 3 docentes fueron, esto es porcentaje de virtualidad. Uno dijo el 60%, el otro dijo el 70%, el otro dijo el 40%. ¿Sí? Más o menos los porcentajes anduvieron muy cercanos, cada uno con su experiencia de lo que pasó el año pasado. Eso, si nosotros sacamos el promedio, eso nos da un 56,67%. ¿Sí? Acá tenemos que tener en claro que fueron recolectados solamente los de arquitectura de las computadoras de analista funcional. Pero da el caso de que arquitecturas de computadoras también se da en ITI, y si lo vemos aquí, yo pasé en la hoja de ITI, arquitectura de las computadoras, los dos profesores que dan, uno puso el 10% de virtualidad y el otro puso el 100% de virtualidad. Hay una diferencia bastante grande entre los dos. Está bien, cada uno en su experiencia le puede decir de que este necesita mucho de la presencialidad y el otro no necesita nada de la presencialidad, ¿sí? Lo cual, eso nos da un porcentaje del 55% y nosotros después agarramos arquitectura de las computadoras, que los tenemos aquí, fuimos poniendo todos los porcentajes de los que nos fueron diciendo cada uno de los profes. Esto nos da un 56%, o sea que no tenemos muchas variaciones más allá del que contestó 10% y el que contestó 100% de acuerdo a su experiencia, lo cual se generaliza y también aquí vamos a ver de que se aplica un porcentaje de corrección, podríamos decir así, donde se tiene en cuenta de que no puede haber ninguna unidad curricular 100% virtual ni ninguna 100% presencial. Ese porcentaje de corrección tiene que ver con el área sí, el área específica sería la de formación específica, tiene un corrector, ¿sí? Que nos lleva a que arquitectura de las computadoras, como este es el porcentaje que dedujimos por lo que nos contestaron ustedes, que tiene que tener, de ahí sale el 50% que yo les mostraba en el horario anterior. Perdón, esta no es, demostraba en el horario anterior. ¿Sí? Arquitectura de las computadoras, que habíamos visto de que tenía 2 horas presenciales, 2 horas virtuales, ese es el 50% que sale para arquitectura de las computadoras. Se aplicó, ahí dice, un factor de corrección, de acuerdo a si pertenece la unidad curricular a la formación general, de fundamento, específica o práctica profesionalizante. ¿Sí? Todo esto yo lo puse como ejemplo con una unidad curricular en particular, como esa arquitectura de las computadoras, pero se hizo con cada una de las unidades curriculares. De esto queremos dejarlo muy en claro, de que se respetó lo que nos dijeron ustedes, ¿sí? Se pone en consideración, no podemos permitir que unidades curriculares iguales en distintos cursos tengan distintos porcentajes de virtualidad, como veíamos el caso del 10% y el 100%, el alumno, por decirlo así, no tiene la culpa de que un profesor piense de que necesita mucha presencialidad y el otro piensa que no necesita nada de presencialidad. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, aunamos un poco todos esos porcentajes y consideramos equitativo sacar un promedio de todos los porcentajes que nos fueron dando cada uno. Después cada uno de estos docentes arreglará y verá, pero bueno, todos tienen presencialidad y todos tienen virtualidad. Con los porcentajes de virtualidad obtenidos y basados en el horario original completo, se desmenuzó curso por curso.
Y ahí les aclara que no debemos perder de vista que ninguna unidad curricular tendrá el 100% de virtualidad ni el 100% de presencialidad, ¿sí? Yo les voy a mostrar en otro Excel, en donde tenemos curso por curso. Acá abajo ustedes ven cada una de las hojas con cada uno de los cursos, en donde, por ejemplo, acá yo señalé primera F, que es el primero que agarramos como ejemplo, y ahí abajo tiene de cada una de las unidades curriculares, tiene su porcentaje de virtualidad. Este es el porcentaje de virtualidad. Vemos que arquitectura de las computadoras tiene el 50%, gestión de software 1 tiene el 50%. Por ahora no me interesa el nombre del docente, no lo tuvimos en cuenta aquí el nombre del docente. Lo de rojo y verde es para una ayuda a memoria de que necesita laboratorio de computación y necesitan los verdes laboratorios de programación de hardware y de software respectivamente, ¿sí? Vemos que análisis sistema organizacional necesita 60% de virtualidad, inglés técnico 33%, psicosociología 66%, comunicación 33%, bueno, y así con cada una de las unidades curriculares. Y así lo tiene todos los cursos. Vemos que primero, segunda es arquitectura de las computadoras tenía 50, gestión de software tiene 50, primero, tercera F, lo mismo, arquitectura de la computadora 50. Si yo me voy a ITI, lo tengo acá abajo, primera de ITI, arquitectura de las computadoras tiene 50, como habíamos hablado, primero, segunda de ITI, arquitectura de la computadora tiene 50, ¿sí? O sea que cada unidad curricular en cada curso específico tiene su porcentaje determinado. Fíjense, esto que es interesante remarcarlo, porque nosotros siempre insistimos en este tema desde la creación de estas nuevas, podríamos decir, nuevas viejas carreras, que es la importancia que adquiere el horario, ¿sí? Su distribución horaria, la importancia que adquiere ahora con quién va acompañado, ¿sí? Algo que por ahí nosotros no tenemos mucho en cuenta. Sí, qué sé yo, acá vemos que los lunes, primera F tiene arquitectura de las computadoras y sigue gestión de software 1. Y es bueno ver que arquitectura computadora tiene el 50% y gestión de software 1 tiene el 50%. Me estoy refiriendo a esto solo, yo quiero que vean esto solo, después yo les voy a explicar qué es todo lo que sigue abajo. Análisis de sistemas organizacionales tiene el 60% de virtualidad, e inglés técnico, que acompaña los martes a análisis de sistemas organizacionales, tiene el 33%. ¿Sí? Eso van a ver que me va a llevar a algo interesante, ¿no? Psicosociología de las organizaciones los miércoles en primera F tiene el 66%. En realidad psicosociología tiene el 66% en todas las carreras, en todos los cursos que se dé, ¿sí? Y comunicación, que acompaña psicosociología de las organizaciones, tiene el 33%. Independientemente del docente, vuelvo a repetir que acá no hago hincapié en el docente, por más que vemos que acá es la misma docente la que da esas unidades. 66 y 33, bueno, acá vemos 50, 56, pero si yo voy a primero, segunda F, tengo otra realidad, ¿sí? Porque acá psicosociología de las organizaciones viene acompañada de modelo de negocio, las dos con 66%, ¿sí? ¿Qué sé yo? En primero, tercera F, psicosociología también viene acompañada de modelo de negocio, pero no es cuestión casual, estos horarios fueron armados en virtud de la conveniencia, no sé si llamarle conveniencia, pero en virtud del docente, de la disponibilidad horaria que tiene el docente, ¿sí? Por lo tanto, en todos los cursos está distinto, salvo, bueno, raras excepciones donde puede llegar a coincidir los mismos días. Entonces esa distribución horaria me lleva a casos muy, muy disonantes entre ellos. Si yo veo primera DS, me la voy a agarrar con matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Siempre guiándonos este es el horario del curso primera DS. Como vuelvo a insistir, lo de abajo no lo miremos. Matemática, los viernes, tiene el 25%, matemática de DS tiene el 25% de virtualidad.
y está acompañada en primera DS por sistema operativo que tiene un 75% y por lógica y estructura de datos que tiene un 50% de virtualidad. Fíjense lo dispar de cada uno de esos porcentajes. Mientras que en primera o segunda DS, matemática, que tiene el 25%, igual que en el otro, está acompañada solamente por lógica y estructura de datos los viernes, que tiene un 50%. Y en primero o tercera DS, matemática con su 25%, viene acompañada los viernes de comunicación y UDI, que tienen un 33% de virtualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que son totalmente escenarios totalmente distintos y tienen mucho que ver y van muy de la mano qué unidad curricular se da en determinado día y cuál es su compañera o sus compañeras que tengan en ese día, y ya van a ver por qué les digo esto en la distribución del horario. Bien, ahora nos surge el inconveniente que no podemos en ningún momento tener. Por un lado, la escuela vacía, es decir, un 100% de virtualidad, como fue el año pasado, que tengamos la escuela vacía, con lo que estaríamos subutilizando y desperdiciando nuestros recursos, ¿sí? El año pasado fue por razones de causa mayor, pero este año que tenemos permitida la presencialidad y yo pongo un 100% de virtualidad, tenemos todos los equipamientos y todo el edificio en sí subutilizado o sin utilizar, que sería peor. Ni tampoco, por otro lado, deberíamos tener la escuela totalmente llena, es decir, a un 100% de presencialidad. Esto es debido a que se aumentó considerablemente los ingresos de alumnos. Ustedes sabrán que nosotros tenemos 420 ingresantes cuando comúnmente teníamos 250. Y también agravado, por decirlo así, de los 6 cursos que traemos de la Drago hacia el Urquiza. Es decir, que encima no solo agregamos gente, sino que también agregamos cursos. Bien, con todo lo anteriormente descrito, yo lo que estoy haciendo es un repaso de cómo se armó todo esto para llevar y mostrarles a ustedes la foto final. Se hizo lo siguiente. Se privilegia el horario del alumno, o sea, del curso en general. Esto para tenerlo muy en cuenta. Se privilegió el horario del alumno, ¿sí? Para que se evite que en un día tengan unidades curriculares virtuales y presenciales. Este punto en muchos casos no se logró por los diferentes porcentajes entre unidades curriculares en el mismo día. Por eso yo recién señalé los distintos porcentajes que teníamos. Es decir, cuando es inevitable, bueno, no lo pudimos evitar obviamente, ¿sí? Pero se trató de privilegiar eso, que el alumno vaya un día todo presencial o todo virtual. Me estoy refiriendo al alumno, todavía no entramos tema docente. Segundo punto, y esencial también, se divide el cronograma del horario en 3 semanas. Se divide en 3 semanas. Si yo lo veo, el que les mostraba recién, que es el de los cursos, yo tengo por cada curso, ahora sí vamos a ver, este era el horario general que yo les mostré que tenía los porcentajes abajo. Ahora si bajamos un poquito más, yo tengo acá, ustedes ven, primera semana, segunda semana, tercera semana. El horario está invariable, ¿no? O sea, obviamente, no le puedo cambiar. Fíjense que los lunes, las 2 primeras tienen arquitectura computadora, las 2 que le siguen gestión de software 1 y después se van por una cuestión de que tienen esas horas libres. ¿Sí? Así todos los lunes. ¿Sí? De ahí hasta fin de año va a ser así. Es decir, que se dividió esto en 3 semanas. Algo va a cambiar, que es lo que vamos a profundizar ahora. Se trata de virtualizar semanas distintas entre todos los cursos. Así se va rotando el nivel de ocupación de la escuela. ¿Qué queremos decir con esto? Que no, era mucho más fácil para nosotros decir, bueno, en la primera semana todo virtual, todo el mundo virtual. Bueno, íbamos a caer en que en esa primera semana y la escuela iba a estar vacía. Está bien, solucionamos por un lado, ¿sí? Ahora, cuando vine la segunda semana todo presencial, tenemos toda la escuela metida adentro y es totalmente imposible, inviable, porque tenemos muchos cursos, no tenemos las aulas suficientes y tenemos muchos alumnos y cada aula no soporta la cantidad de alumnos. Por lo tanto, lo que se hizo, por ejemplo, yo lo voy a mostrar en la realidad,
En primera AF lo que se trató de hacer es virtualizar la tercera semana. Fíjense que de donde hay mayores B corta, es en la tercera semana. Esta es la tercera semana, este es el gráfico de la tercera semana. ¿Sí? Se trató de virtualizar, fíjense que martes, miércoles, jueves tienen todo virtual. ¿Sí? Mientras que estoy buscando los ejemplos, en segunda AF, acá tengo las 3 semanas, 1, 2 y 3, se virtualizó la primera semana. ¿Sí? En primera se virtualizó la tercera, en primera se trató de virtualizar la primera semana, en tercera también se virtualizó la primera semana. Si sigo avanzando, en primera se virtualizó la segunda semana. Yo me voy dando cuenta por esto. Ustedes por ahora están diciendo, ¿cómo te das cuenta? Bueno, lo armamos nosotros, ¿no? En la segunda semana, primera AF, se trató de virtualizar. ¿Sí? Si voy a los cursos conflictivos, que son nuestros primeros años de desarrollo de software, que son los que van a tener más chicos, más alumnos, primera DS se trató de virtualizar la primera semana, en segunda se trató de virtualizar la segunda, y fíjense que quedó todo virtual para segunda. En tercera se trató de virtualizar la tercera semana, ¿sí? Que prácticamente, salvo alguna excepción, se logró. Y así la rotación esta de que un curso la primera semana, el otro la segunda, el otro la tercera, y así con los 20 cursos que tenemos, se logra descomprimir totalmente y en ningún momento vamos a tener el 100% de la escuela utilizada o el 100% de la escuela sin utilizar. Bien, seguimos avanzando en la diapositiva. Se trasladan los porcentajes de virtualidad y presencialidad a las distintas unidades curriculares en cada curso y se va armando la grilla horaria en las 3 semanas. Es decir, ¿qué se hizo? Bien, una vez que teníamos así y diagramado cuáles eran las semanas que íbamos a virtualizar, lo que se hizo fue trasladar, como decía ahí, los porcentajes a las distintas semanas. Fíjense que, bueno, no está dibujado el porcentaje, pero arquitectura de las computadoras tenía el 50%, habíamos dicho. Bueno, fíjense, en la primera semana, arquitectura de las computadoras tiene 2 horas presenciales aquí y acá tiene 2 horas virtuales. En la segunda semana, 2 horas virtuales acá, 2 horas presenciales acá. En la tercera semana, 2 horas presenciales acá, 2 horas virtuales acá. Es decir, que en 3 semanas, ¿sí? 4 horas por semana, en 12 horas en esas 3 semanas, 6 fueron virtuales y 6 fueron presenciales. Es decir, se respetó el 50%. Ese trabajo es el que se logró hacer, respetando los porcentajes de cada unidad curricular y que el alumno trate de todo el día ir presencial o todo el día tener virtual. Ese es el trabajito que nos tomamos y lo hicimos. Fijémonos en algo como para comentarlo, para tenerlo en cuenta. Todo bien, fíjense que los lunes encajó justito porque tenemos 50 y 50 en ambas unidades curriculares. Entonces, un lunes van los dos, otro lunes de la otra semana todo virtual, otro lunes de la otra semana todo presencial. Y así se van switchando entre ellas. Los jueves lo mismo, porque justo también están las dos en el mismo día, arquitectura de computadora y gestión de software, una semana todo virtual, una semana todo presencial, una semana todo virtual. Y se logró el 50% en las dos. Ahora, tenemos el problema de acá, los miércoles, en donde psicosociología tiene 3 horas y un 66% de virtualidad. Esto quiere decir que ya no estamos hablando de horas, sino que hablamos de semanas, ¿sí? Una semana la tendrá presencial y 2 semanas las tendrá virtuales, porque es el 66% de virtualidad. Ahora, su compañera, por más que la da la misma profesora, no importa eso, porque los profesores todavía no entran a jugar acá, su compañera, que es comunicación, tiene un 33% de virtualidad. Eso quiere decir que va a tener 2
semanas presenciales y una virtual. Entonces, cuando lo llevamos a la práctica, eso nos encontramos con que el miércoles de la primera semana, las dos materias, las dos unidades curriculares están presenciales. Me salteo a la tercera semana, donde las dos unidades curriculares estarán virtuales, pero por el desfasaje en los porcentajes entre una y otra, hay una semana, que es lo que pasa en este miércoles aquí, de la segunda semana, en donde psicosociología las organizaciones la tendrán virtual y comunicación la tendrán presencial. Eso es lo inevitable que decíamos, no lo podíamos, esto es, no lo podemos controlar a eso. Tampoco podemos decir, bueno, no importa, metámosle, para que encaje esto, metámosle esta también virtual o esta también presencial. No, porque ya estamos desvirtuando los porcentajes que nos pasaron ustedes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si vemos ahora en el horario general, esto cada 3 semanas, ¿sí? Vean cómo va cambiando, ¿no? En la primera semana los lunes tienen todo presencial, la segunda semana todo virtual, la tercera semana todo presencial. En los martes, la primera semana todo presencial, la segunda todo presencial, la tercera todo virtual. Y así van viendo día por día cómo va cambiando. Si vemos este curso en particular, primera analista funcional, tiene ese desfasaje que no queríamos que sucediera, lo tiene el miércoles de la segunda semana, lo tiene también acá en los jueves de la segunda semana, donde tiene 4 horas presenciales y 2 virtuales, y lo tiene el viernes de la tercera semana, donde tiene 3 horas presenciales y 3 virtuales. Es decir, que estamos hablando que de 15 días, que duran las 3 semanas, en 3 tienen ese desfasaje presencial virtual que, bueno, lo manejaremos, ya veremos cómo lo vamos a manejar a ese tema. Por otro lado, de esos 15 días, este curso, primera F, tiene 6 días presenciales y 6 días virtuales. 6 presenciales, 6 virtuales y 3 con el desfasaje entre presencial y virtual. Pero este es primera de analista funcional. Esto lo podemos ver en todos los cursos, hicimos el mismo trabajo. Por ejemplo, segunda analista funcional, donde su disposición horaria es distinta. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, segunda analista funcional, si vamos a ver, a detectar cuándo van presencial y virtual, nos encontramos con solamente este día, el miércoles de la segunda semana, en donde tienen 4 horas presenciales y 2 virtuales. Después tienen todos estos días virtual de la primera semana, el viernes presencial, lunes y martes de la segunda semana presencial, jueves todo presencial, viernes todo virtual, el lunes todo virtual, el martes todo presencial, el miércoles todo virtual, el jueves todo presencial, el viernes todo presencial de la tercera semana. ¿Sí? Encontramos un solo día que tenemos el problema este virtual y presencial. En primero o tercera AF también lo encontramos los miércoles de la segunda semana que tienen ese problema y después todos los otros días tienen virtual y presencial distribuidos. Fíjense que primero o tercera AF, como habíamos visto, la primera semana la tiene toda virtual, todas con B, todas virtual. Y la tercera semana es toda presencial, menos los miércoles que está toda virtual. Bueno, y así se fue armando esta disposición horaria. El único curso que les quería mostrar, segunda de ITI, es el único curso que no tiene problemas de presencialidad y virtualidad juntas. Es el único curso. Después los otros tienen al menos un caso y creo que como máximo detectamos 3 o 4, no estoy muy seguro, en 15 días, en 3 semanas, ¿no? Este es el único curso donde tiene o todo presencial o todo virtual. ¿Sí? Todos los días. Bien. Una vez terminada esta distribución curso por curso, se hicieron los ajustes necesarios para obtener la ocupación real de la escuela. Acá tenemos que tener en cuenta que las aulas no serán fijas para un curso, salvo que se haya dado de casualidad esto. Lo podemos detectar, si lo tengo
Bueno, después se los muestro, que el aula 11, por ejemplo, la van a ocupar 4 cursos distintos, no el mismo día, obviamente. Eso en el horario total, semana por semana, ¿no? La aula 13 la ocupa solo segunda F, por eso decíamos, salvo algunas que otras casualidades. El aula 16 solo la va a ocupar primero segunda de analista funcional, la 18 solo la va a ocupar segunda primera de desarrollo software, pero después todas las aulas la pueden llegar a ocupar 2 o 3 cursos distintos, no a la vez, se sobreentiende. Se distribuyen las aulas para que no haya solapamientos y se obtiene el porcentaje de ocupación. En este punto concluimos que con una inscripción récord de alumnos mantenemos solo una tercera parte de la escuela ocupada. Fíjense, vamos a ver en la semana 1, yo acá tengo esta es la semana 1, perdonen la desprolijidad, pero bueno, estas son todas. Les quería mostrar la cocina de esto, cómo se fue cocinando todo esto. Estos porcentajes son porcentajes de ocupación, ¿sí? Si lo vemos acá, lo podemos ver acá. Nosotros tenemos en total 14 aulas que podemos utilizar. La primera hora de los lunes hay ocupadas 4 aulas. La segunda de los lunes hay ocupadas 6 aulas. La tercera de los lunes hay 5. La cuarta de los lunes hay 5. La quinta de los lunes hay 4. Y así. Y lo de abajo son obviamente la diferencia, que son aulas libres. Y acá lo sacamos con porcentajes. ¿Sí? 29% de ocupado un lunes, 43% un martes, 36%, perdón, 29% la primera hora de los lunes de la primera semana, 43% la segunda hora de los lunes de la primera semana, 36% la tercera hora, 36%, bueno, y así por cada una de las horas, lo que nos lleva esto por día. El lunes, en la primera semana, está ocupada la escuela en un 33%, es decir, la tercera parte. Los martes sube un poco más la ocupación, 50%. Los miércoles un 35%. Los jueves un 14% de ocupación. Los viernes un 39% de ocupación. Y si damos fino, ¿cuál es el más grande? Acá tenemos 64%. La tercera hora de los martes hay un 64%. 2/3 partes de nuestra escuela está ocupada los martes a la tercera hora de la primera semana, lo que nos lleva a un porcentaje semanal de la primera semana con esta disposición de horarios y de aulas de un 34% ocupado, un 66% libre. Es decir, que estamos ocupando la primera semana la tercera parte de nuestra escuela. En la segunda semana hicimos el mismo trabajo, bueno, y acá tenemos 54% los lunes, 50% los martes, 24% los miércoles de ocupación, 29% los jueves, 29% los viernes, en total un 37% en la semana. Fíjense que aquí el más alto, acá tenemos un 64%, o sea, tenemos la tercera parte, 2/3 partes, perdón, de la ocupación, acá también. Lo máximo que podemos encontrar. La semana 3 pasa algo muy parecido, un 32% los lunes, un 56% de ocupación los martes, un 21% los miércoles, un 26% los jueves, un 46% los viernes de la tercera semana, lo que nos lleva a un 36%. Lo máximo también tenemos aquí un 64%. Nunca superamos las 2/3 partes de ocupación de nuestra escuela. Tenemos entonces en la primera semana 34%, en la segunda semana 37%, en la tercera semana 36%, los que nos da un promedio de un 36% de ocupación. Con este plan que hicimos de las 3 semanas, un 36% de ocupación anual de nuestra escuela, es decir, que estamos ocupando la tercera parte. Duplicamos prácticamente la cantidad de ingresantes y trajimos 6 cursos más y estamos ocupando la tercera parte de nuestra escuela. De eso trataba el proyecto. Bien. Ya distribuido los cursos de forma óptima para que no haya alumnos dando vueltas en la escuela, que haya la menor cantidad posible de alumnos en la escuela, que el horario no perjudique al alumno, que las aulas estén distribuidas de forma óptima,
y que los laboratorios no se solapen, recién ahí entra a jugar el docente. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Se toma todas las unidades curriculares que dicta el docente y se arma el horario por las mismas 3 semanas que se respetará la modalidad de acuerdo al curso. Entonces ahora quizás lo que más les interese a cada uno de ustedes, y esto se lo vamos a dar una vez terminada la plenaria, fíjense que lo tengo por cada uno de los profesores, abajo tenemos los nombres de cada uno de ustedes, acá está el mío, pero nos la vamos a agarrar con el señor regente Walter Ferreira, que me va a venir al pelo para mostrar cómo nos vamos a manejar. Entonces, partimos de la base que el horario original, como lo conocíamos hasta desde siempre, se hace en base al docente por su disponibilidad horaria. Eso ya no hay dudas, quedó así, desde diciembre ya lo tenemos fijado así. Ahora, toda esta distribución de presencial o virtual se hizo se hizo para favorecer al alumno. ¿Sí? Eso quiero dejarlo muy claro en esto que vamos a ver. Bueno, de Walter, lo único me van a tener que disculpar, esto que ustedes ven en celeste es lo que Walter tiene licenciado, por lo tanto no lo vamos a ver. Vamos a quedarnos con lo amarillito, ahí. Vamos a quedarnos con lo amarillito, de acá arriba solamente quiero que ustedes vean, ya nos vamos a meter ahí abajo. Walter Ferreira da redes y comunicaciones en tercero primera AF, cuyo horario son los viernes las 3 últimas. Da redes y comunicaciones en tercero segunda de desarrollo de software, los horarios los lunes las 2 primeras y los jueves las 2 primeras. Esto es lo que yo les mandé a cada uno de ustedes, ¿no? También da práctica profesionalizante 2 en tercero segunda DITI, donde tienen los lunes las 4 últimas horas, los martes las 4 últimas horas. Y da también en el mismo curso, tercero segunda de ITI, administración de base de datos, que tienen los jueves tercera y cuarta y los viernes primera y segunda. Ese es el horario de Walter. ¿Qué se hizo? Se trajo ahora de cada uno de los cursos que Walter da la modalidad que tiene cada curso. ¿Sí? Entonces caemos que en la primera semana, por ejemplo, redes y comunicaciones que dan tercero primera AF, Walter la da en el laboratorio de computación, o sea, es presencial. A los fines de lo que quiero explicar ahora es si es presencial o si es virtual. ¿Sí? Porque tercero primera AF, vamos acá, cambié al de los cursos, tercero primera AF, donde lo tengo, acá. Si nos vamos a fijar, en la primera semana dice que con Walter Ferreira tienen en el laboratorio de computación. De ahí se sacó. ¿Sí? Entonces los viernes de la primera semana tienen el laboratorio de computación. Los viernes de la segunda semana, que está más abajo, tienen el laboratorio de computación. Y los viernes de la tercera semana tienen todo virtual. ¿Sí? ¿Se entiende el trabajo que se fue haciendo? Bien. Así también, tercero segunda de desarrollo de software, Walter da redes y comunicaciones, que en la primera semana, los lunes las 2 primeras, es virtual. No voy a mostrar, no voy a ir mostrando cada uno de los cursos, porque está sacado de ahí. Los jueves, las 2 primeras también virtual, en la primera semana. En la segunda semana, Walter tendrá los lunes las 2 primeras redes y comunicaciones en Martí, en verde es el laboratorio de programación, Martí. Y los jueves, las 2 primeras, tendrá en Holodeck, presenciales, obviamente, ambas. Mientras que en la tercera semana, Walter tendrá redes y comunicaciones los lunes, las 2 primeras virtual de la tercera semana, los jueves, las 2 primeras en Holodeck presencial. Y así se fue haciendo con cada una de las unidades curriculares de Walter Ferreira o de cada uno de ustedes. Si ustedes tienen una sola unidad curricular, bueno, no van a tener mucho que pensar, ¿no? Pero si tienen varias, como el caso de Walter, que tiene 4 unidades curriculares distintas, bueno, acá se mezcla todo. Hicimos también lo mismo con práctica profesionalizante 2 de tercero a segunda, donde los lunes de la primera semana tienen en Nirvana, es decir, presencial, donde los martes de la primera semana tienen todo virtual,
¿sí? Donde los lunes de la segunda semana tienen presencial en el laboratorio de computación, donde los martes de la segunda semana tienen todo presencial en el laboratorio de computación, donde los lunes de la tercera semana tienen todo virtual, donde los martes de la tercera semana tiene todo virtual. Y por último, lo mismo con administración de base de datos de tercero o segunda DITI, que es el mismo, yo lo puse en el mismo renglón, es el mismo curso. Los jueves de la primera semana tienen en Nirvana presencial, los viernes de la primera semana tienen virtual. Los jueves de la segunda semana tienen Nirvana presencial, los viernes de la segunda semana tienen virtual. Y por último, la tercera semana, los jueves tiene virtual, los viernes tiene virtual. Y así se fue haciendo con cada uno de los docentes, cada uno de los docentes. Lo muestro rápido, esto es lo que yo les voy a mandar, no se preocupen. Bueno, volvemos con Walter para explicar algo bastante esencial. A ver, agarramos, por ejemplo, Walter, los lunes de la segunda semana, tiene todo presencial, Walter. Tiene red de comunicaciones en Martí, práctica profesionalizante en el laboratorio de computación, por lo tanto, ese día Walter va a ir a la escuela. El martes también tiene todo presencial, va a ir a la Urquiza. Los jueves de la segunda semana tiene todo presencial, va a ir a la escuela. Bien. El proyecto que nosotros presentamos, habla de que este sistema dual, presencial y virtual, es para el alumno, no para el docente. ¿Sí? Eso dice el proyecto. Es para el alumno, no para el docente. Con lo cual, dejamos entrever que el docente debería ir a cumplir su horario al establecimiento, como lo hacíamos siempre. ¿Sí? Como este año lo vamos a implementar, estamos en medio de una prueba piloto y tenemos todas las fichas apostadas a que esto va a ser un éxito, vamos a darnos ciertas licencias que espero que no las desaprovechen, ¿sí? Y por ahí, en algunos casos podamos tener los resultados que tuvimos el año pasado y en otros casos no tengamos los mismos resultados que el año pasado. Creo que eso quedó claro en la última reunión plenaria que tuvimos el año pasado. Por lo tanto, decidimos con este equipo, desde Rectoría y el equipo directivo, decidimos que cuando al docente en el mismo día se le combine todas sus horas que debe dictar de forma virtual, lo hará desde su casa, ¿sí? De forma opcional, no obligamos a nadie. Acá quiero hacer un paréntesis de muchos de ustedes, muchos docentes que el año pasado tenían serios inconvenientes y eh, que no estaban dispuestos a dar, por ejemplo, una videoconferencia porque tenían ciertos problemas de conectividad, problemas de intimidad de su hogar en exponerlo ante el alumno. Bueno, ahora esperamos que esos docentes vengan a la escuela, porque en la escuela sí solucionamos el tema de conectividad, que de hecho la tenemos. La intimidad es la intimidad del curso, por lo tanto no existe una intimidad que no la pueda mostrar, distinto a si estoy en mi casa. Bueno, todo lo que se permitía en años anteriores, este año no lo vamos a permitir, ¿sí? Porque tenemos el backup, como decimos ya que estamos en informática, tenemos el backup que es la escuela, ¿sí? Por lo tanto, es opcional. Cuando tengan todo virtual, si no tienen ningún inconveniente, lo harán desde sus casas. Ante el primer inconveniente que tenga o que el alumno proteste porque las horas virtuales no se dan como corresponde, entonces vamos a convocar al docente a que vaya a dar las horas virtuales a la escuela. Pero mientras tanto, cuando le combine todo virtual, lo podrán dar desde su casa. Entonces tenemos que Walter Ferreira, la primera semana, los martes, la podrá dar desde su casa, estas 4 horas, pues tiene todo el día virtual. Acá no, eso ahora hablamos de este tema. En la segunda semana acá tampoco, porque tiene virtual y presencial. La tercera semana
Los lunes Walter podrá darlo desde su casa, las 2 unidades curriculares en forma virtual. Los martes también podrá darlo de su casa, ya que tiene todas las horas virtual. El jueves no. El viernes lo podrá dar desde su casa porque tiene todo virtual. Bien, entonces, si está todo presencial, obviamente irá a la escuela, al establecimiento. Si tiene todo virtual, lo podrá hacer optativamente, esto lo decide el docente, en su casa. ¿Qué pasa cuando, como en este caso, que Walter los lunes de la primera semana tiene las 2 primeras horas virtual y las 4 que le siguen presencial, ¿sí? En Nirvana, dice, y decir acá. O como los jueves, que tiene las 2 primeras virtual, las 2 que le siguen presencial. O el mismo viernes de la primera semana, que tiene las 2 primeras virtual y las 3 últimas presencial en el laboratorio de computación. Ese día, Walter, esos días que le pase eso, Walter irá a la escuela todas las horas, cumplirá todas las horas. Es decir, que Walter los lunes de la primera semana, las 2 primeras horas de redes y comunicaciones en tercero o segunda DS las dará virtual desde el Urquiza, en los X-Labs que vamos a montar, de lo que explicaba el video que les pasamos para que vean del proyecto. ¿Sí? Luego, a las 20:40, él termina su hora virtual, su clase virtual. A las 20:40 entrará a Nirvana, donde estarán los alumnos de tercero o segunda de IT esperándolo. Lo mismo para el jueves, donde sus 2 primeras horas tendrá que ir a la escuela también a las 19:20, dará sus 2 horas virtuales a red de comunicación y luego aquí en la presencialidad. Lo mismo el viernes, que tendrá sus 2 primeras horas virtuales, irá a las 19:20 a la escuela, dará sus 2 primeras horas virtuales desde la escuela y luego las 3 horas en el laboratorio de computación. ¿Por qué hacemos esto? Porque cualquiera puede decir cuál es la otra solución. Y que Walter dé en su casa las 2 primeras y las 4 que le siguen lo va a dar en la escuela. Si fíjense que Walter sale a las 20:40 de esta clase y a las 20:40, claro, esto lo hacíamos en la presencialidad, donde Walter lo único que tenía que hacer era trasladarse de una aula a la otra. ¿Sí? Acá no, acá se tiene que trasladar de su casa a la escuela. Entonces vamos a empezar con que va a cortarles antes, a las 20 o a las 20:15 o a las 20:20, según la hora que él calcula para llegar hasta la escuela, y a esto les entra 10 minutos después, 15 minutos después. No, no le podemos robar al alumno ningún tiempo de sus horas cátedras. Esa es una causa fundamental. La segunda es una cuestión de responsabilidad civil. Si Walter está viniendo a la escuela a las 20:15, vamos a suponer 20:20, salió de su casa y en Avenida Francia y Mendoza, no sé, se bajó del colectivo o se subió del colectivo, se quiebra la pierna, se quiebra el tobillo, pobre Walter que me está escuchando, el seguro va a decir: ¿y qué hacía Walter Ferreira a las 20:15 en Francia y Mendoza si él tenía que estar en el Urquiza dando clases? ¿Sí? Entonces, una cuestión de responsabilidad, una cuestión de seguro y, como siempre decimos, deslindar responsabilidades. Walter Ferreira va a tener que ir a las 19:20. Si le pasa algo antes, ahora dirigiéndose a la escuela, el seguro sí se lo cubre, porque él entraba a 19:20, no entraba a 20:40. ¿Queda claro? Si sigo con esa misma filosofía, Walter en la segunda semana los lunes irá a la escuela porque tendrá todo presencial, los martes irá a la escuela porque tendrá todo presencial, los jueves irá a la escuela porque tendrá todo presencial en la segunda semana, los viernes irá a la escuela porque tendrá un mix entre 2 horas virtuales y 3 presenciales, pero tendrá que ir todo el día a la escuela. Y en la tercera semana, los lunes lo podrá hacer desde su casa, los martes lo podrá hacer desde su casa, los jueves irá a la escuela porque tiene 2 horas presenciales y 2 virtuales, y los viernes de la tercera semana lo hará desde su casa porque tiene todo virtual. ¿Sí? Muy bien, espero que les haya quedado claro. Esto es lo mismo para todos los docentes. Vamos a ver. Esta parte yo la agrego para que ustedes tengan en claro cuando piden algún cambio.
Fíjense, Walter ve su horario, mira su horario y me dice, che, Marcelo, no me cambiás, fíjate, yo los jueves de la primera semana tengo las dos primeras de red y comunicaciones virtual y las dos que le siguen de administración de base de datos presencial, ¿sí? Mientras que los jueves de la tercera semana lo tengo dado vuelta. Tengo redes y comunicaciones presencial y administración de base de datos virtual. Con lo que el hecho de tener estas 2 horas presenciales y estas 2 horas presenciales, no quiero decir que Walter no quiera ir a la escuela, pero por ahí le simplificaría más el hecho de que estén dada vuelta. ¿Sí? Que redes y comunicaciones dice, y si me pones estas 2 horas acá presenciales, las pones acá, y estas dos virtuales las pones acá. ¿Para qué? Para que en la primera semana tenga todo presencial y vaya por las 4 horas presenciales y no por 2. Y en la tercera semana tenga todo virtual y lo puedo hacer tranquilo desde mi casa. ¿Sí? O sea, estamos buscando, Walter me parece perfecto, busca su conveniencia, busca la conveniencia suya, la conveniencia del docente. Bien, vamos a ver qué significa, a ver si es factible ese cambio. ¿Sí? Redes y comunicaciones de tercero o segunda DS quiere cambiar la tercera semana por la primera, que sea una presencial y la otra virtual. Entonces ahora vamos a tercero segunda de DS y vemos si es factible ese cambio. Tercero segunda DS lo tengo acá y acá lo tenemos a Walter que me pidió el cambio de esta tercera semana a la primera semana. ¿Sí? Es decir, no lo voy a tocar, no quiero tocar el horario este. Esta que dice holodeck que venga acá y estas dos virtuales que venga acá. Fíjense que a tercero segunda DS no le cambia nada. ¿Por qué? Porque en vez de tener los jueves, así como tiene 2 virtuales y 2 presenciales, la primera semana, las va a tener en la tercera semana. 2 virtuales que están dando vuelta, ¿no? 2 virtuales y 2 presenciales. Mientras que la tenga ahora como la tiene en la tercera semana o que tenga todo presencial en la primera semana, no le cambia nada a los chicos. En más, no lo saben ellos todavía porque no lo dimos a conocer a este horario, no lo saben. Entonces, o sea, para el alumno no pasa nada. Muy bien, perfecto. Vamos a ver si en Holodeck, que va a cambiar acá a la primera semana, si en Holodeck en la primera semana, las 2 primeras horas, no hay nadie. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar, no les quiero dar muchas vueltas, pero nos vamos a encontrar que primero, segunda de IT, ¿sí? Vamos a ver si hay alguien en Holodeck las 2 primeras horas de los jueves. En primero, segunda de IT, fíjense que arquitectura de la computadora con Leiva están en Holodeck. ¿Sí? Por lo tanto, ese cambio que me pidió Walter para solucionarle el problema a él, que al alumno de tercero o segunda no le afectaba en lo más mínimo, ya me está afectando porque ese día en Holodeck hay 2 cursos. Entonces podemos decir, bueno, Leiva, que está acá en arquitectura de las computadoras, que venga acá, que hacemos el cambio ese por primera semana por tercera. Entonces Holodeck, que la había dejado Walter de la tercera semana, pasa acá y el laboratorio de computación. Total, los chicos entre ir a Holodeck o ir al laboratorio de computación, no, a los de primera o segunda DITI no les afectan lo más mínimo. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Pero vemos que segundo primera de ITI, los jueves, las 2 primeras, tienen infraestructura redes 2 con Villar en el laboratorio de computación. Entonces tenemos que cambiar a Villar también, y Villar acá viene al laboratorio de computación acá y virtual acá. Acá sí ya estamos desfavoreciendo al alumno porque le estamos cambiando una presencial por una virtual. En conclusión, la respuesta a Walter cuando dijo esto de que le cambiemos por su conveniencia esta acá y esta acá, la respuesta es no. ¿Sí? Porque alguien se ve afectado, tarde o temprano. Está bien, se favorece al profesor en este caso, pero se desfavorece a otros profesores, a otros alumnos. Vamos a Bozalongo, a Miriam, que me perdone, Miriam, hoy es el cumpleaños y seguramente me va a perdonar.
Bosalongo tiene muchas materias con nosotros, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 materias, 6 unidades curriculares con nosotros en el mismo curso, en 5 cursos distintos. ¿Sí? Vamos a suponer Bosalongo recibe su primer semana, esta es su primera semana, esta es su segunda semana, esta es su tercera semana. Después de haber hecho lo mismo que hice con Walter, lo hicimos con todos los docentes. Y Bosalongo me dice que también mira su horario y me dice que los miércoles, vamos a ver los miércoles, fíjense que las tiene cruzadas, el mismo caso de recién de Walter, los miércoles las tiene cruzadas, el miércoles de la primera semana, los miércoles tiene estrategia de negocio presencial y programación 2 virtual las 3 horas. Bosalongo va a ir los miércoles de la primera semana a 19:20 a 22:50 a cumplir su horario, a darles presencial a esta unidad curricular y a darles virtual a esta otra. Fíjense que los miércoles de la segunda semana los tiene al revés, estrategia de negocio virtual y programación 2 presencial en Nirvana. Entonces me van a decir, Marcelo, cambiame, ¿sí? Así, si me pasás esta presencial acá y estas virtuales acá, ¿qué logramos? Que el miércoles de la primera semana tenga todo presencial y se justifique el hecho de ir a la escuela por 5 horas, y el miércoles de la segunda semana tenga todo virtual. Bien, suena lógico. Cuando vamos a ver tercero primera DS, ella quiere hacer el cambio, tercero primera DS, vemos que el cambio que quiere hacer Miriam es estas horas presenciales acá y estas horas virtuales acá. Con lo cual ahí sí desfavorezco al curso en su totalidad, porque ellos tenían los miércoles de la primera semana todo virtual y el miércoles de la segunda semana todo presencial. Si yo le hago el cambio a Bosalongo para favorecerla a ella, le sumo 2 problemas al curso, que los miércoles de la primera semana van a tener virtual acá con redes y comunicaciones y después van a tener que ir presencial acá, mientras que el miércoles siguiente van a tener presencial, redes y comunicaciones y virtual acá. Bueno, me dice Miriam, está bien, no me hagas eso. Entonces vamos a tratar de cambiar estrategias de negocio, ¿sí? Que en vez de la virtual acá, me pase acá y la presencial me pase acá. Ahora vamos a segunda analista funcional. Acá está primera semana y segunda semana. Es decir, Miriam quiere cambiar esta presencial acá y esta virtual acá. Y nos encontramos con el mismo problema, de que los chicos de segunda analista funcional el miércoles de la primera semana iban todo presencial y el miércoles de la segunda semana iban todo virtual. Y por favorecerla a Bosalongo, ahora estas virtuales pasan acá, por lo tanto van a tener 2 virtuales y luego 4 presenciales. Y viceversa, acá el miércoles de la segunda semana iban a tener 2 presenciales y 4 virtuales. Le sumamos 2 problemas a los alumnos y tengo todo el curso de segunda F viajando en colectivo de acá hasta acá o volviéndose loco, todo por favorecer a un docente. Por lo tanto, la respuesta a Bosalongo es no. No puede cambiar. Espero haber sido claro en estos conceptos. Vamos a compartir un documento en el Drive para que cada docente exprese sus dudas. Ahí les podemos responder y eso lo vean todos, así evacuaremos dudas generales. Es decir, lo que vamos a hacer es, ahora estoy seguro que tienen miles de preguntas y cuando ustedes reciban sus horarios les van a surgir miles de preguntas. Vamos a dejar en un Drive un documento, van a poner sus dudas y se las vamos a contestar, así las leen todos. Porque como dice ahí, no me escriban o no nos escriban a nosotros al WhatsApp personal, debido a que la duda de uno puede servir a todos. Entonces estamos contestándole a 15 docentes, le estamos contestando lo mismo. ¿Sí? En cambio, si lo tenemos todo en un documento, la duda de uno puede ser la duda de muchos y las aclaramos. Cuando sean dudas puntuales, específicamente como recién Bosalongo o Walter Ferreira me quieren decir, ¿me podés cambiar la de segunda semana a la primera semana, esto, de la otra, y yo le ponga que no? Si quieren recibir un no, hagan eso. Pero no, en serio, cuando sean alguna duda puntual, bueno, ponen un nombre y apellido para que yo lo pueda llegar a buscar. Pero sepan que en un 98 o 99% de los pedidos de cambio de horarios o de lo que sea, la respuesta va a ser no. ¿Cómo implementaremos lo de las semanas? Bueno, empezaremos con la semana 1, seguiremos con la semana 2, luego la 3,
Después comenzaremos nuevamente con la 1, siguiendo con la 2 y la 3, y así durante todo el año. Semana 1, semana 2, semana 3. Semana 1, semana 2, semana 3. 1, 2, 3. Así durante todo el año. ¿Es engorroso? Sí, es engorroso. Nos ocuparemos por todos los medios necesarios de informar el comienzo de la semana para saber en qué semana estaremos cursando. Recibimos propuestas de ustedes de cómo les gustaría enterarse. Mandaremos un domingo a la noche, un lunes a la mañana, lunes a la tarde mandaremos, hoy empieza la semana 1, hoy empieza la semana 2, hoy empieza la semana 3. No toleraremos confusiones. Ah, yo tenía que ir presencial hoy, pensé que era virtual. No vamos a tolerar confusiones. Por eso, organícense, manéjenlo de la manera como se les ocurra, pregúntenos en qué semana estamos. ¿Sí? El alumno también se va a tener que acostumbrar a esto. El docente deberá registrar su asistencia tanto en la presencialidad como en la virtualidad. En la virtualidad se dejará un documento compartido donde se deberá firmar y dejar el horario de entrada. Eso ya lo hablaremos en detalle, no los quiero entretener mucho más. No se podrá cambiar el porcentaje de virtualidad o presencialidad de una unidad curricular por conveniencia o necesidad. Recordad los ejemplos donde se pedía un cambio de modalidad, ¿sí? Lo mismo vale para el... Y cambiame, yo te puse 33, pero en realidad es el 50, o el 66, o el 80. No, esto tiene mucho que ver con todo eso, de que si cambiamos el porcentaje nos cambia todo. Nos cambia todo, desde el nivel de ocupación de la escuela hasta el hecho de sumarle problemas al alumno, ¿sí? El cambio de porcentaje se evaluará, no le estamos diciendo que no, le estamos diciendo que no al 2021, que es nuestra prueba piloto. Se evaluará con todos los docentes de la unidad curricular para, si es factible, implementarlo en el 2022. El docente organizará quienes asistirán a las clases presenciales, tienen amplia libertad para decir lo que mejor les parezca. Esto, si quieren, lo charlan después con los regentes. Como quedó expresado y explicado, no se atenderán reclamos por cambios de horarios o cambios de modalidad, porque afectan al alumno, al curso en general, a un colega, a un aula o laboratorio específico y al nivel de ocupación de la escuela. Antes los cambios de horario solo afectaban al colega. Ahora afecta a todo esto, al alumno particularmente, al curso, a un aula ocupada, a un laboratorio de ocupado o no, y al nivel general de ocupación de la escuela. Fíjense todo lo que desemboca cualquier cambio que pida. No podrán arreglar con los alumnos el cambio de modalidad por lo anteriormente detallado. Nunca un arreglo de esta naturaleza que puedan llegar a hacer desobliga al docente a concurrir a la escuela si lo debía hacer. No, yo arreglé con los alumnos que la presencial la voy a dar virtual. Ya hablamos de lo que era el inconveniente ese de cambiar de modalidad. ¿Sí? Ojo, porque los alumnos se largan, hablan con todos los docentes, ellos les solucionan todos los problemas. ¿Sí? Cualquier arreglo que hagan, más vale que nosotros no nos enteremos, pero que no llegue a pasar de que esperamos al docente un determinado día que tenía presencial y no fue porque él arregló con sus alumnos de que la daba virtual. Ojo con esa. Por último, esto no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con la presencialidad. La escuela cuenta con todo el protocolo necesario que exige el Ministerio de Educación. De hecho, tenemos la escuela abierta por secundaria. Durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se han hecho obras para satisfacer todos estos temas. Se acondicionaron los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo, se implementó el protocolo de seguridad e higiene, se compraron termómetros digitales, alcohol en gel, sanitizante, artículos de limpieza, también agregamos pupitres unipersonales, dispensadores de jabón líquido y de toallas descartables. Se arreglaron las ventanas de todos los salones para una perfecta ventilación. Estamos perfectamente en regla. Nada más de mi parte, éxitos para este año lectivo y todas las dudas las canalizaremos por los canales que ya vamos a habilitar. Muchísimas gracias por todo.